La brecha salarial es solo un ejemplo de la discriminación que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral. El diluvio de información con tintes machistas hace que se normalice y que se perpetúe la desigualdad en la que vivimos las mujeres. Las políticas públicas no son equitativas, no influyen de igual manera ni tienen las mismas consecuencias para mujeres y para hombres. El acoso y el estrés prolongado afecta y mata a las mujeres de forma velada y lenta. Una agresión sexual cada 5 horas en el Estado español. 102 mujeres asesinadas en Euskal Herria desde 2013. El machismo es nuestra pandemia. ¿Y la vacuna? ¿Para cuándo?